Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Todavía estamos en las últimas horas del sábado. Hemos decidido hacer este estudio bíblico ahora acá, hermanos, porque tenemos que desocuparnos temprano. Así que le damos muy buenas tardes a los hermanos que nos están viendo directamente por internet, en directo. Y quiero felicitar a la doctora María José Gómez, a la hermana Inés Escapola Tempo, a Bernardo Juárez, a María Silvia. Realmente estoy contento, estoy orgulloso por todo lo que han aprendido. Realmente la primera exposición trimestral que se ha hecho en la iglesia del centro han ganado el primer premio. Pero me gozo no por el primer premio, hermanos, sino por la dedicación que han tenido en trabajar para el Señor, porque yo soy de la idea de que para el Señor se trabaja ardientemente, se trabaja también con el sudor de la frente para poder hacer la exposición, hermanos. Realmente me siento muy orgulloso de ver cómo la gente que ha estudiado conmigo da muy buen testimonio, hermanos, y realmente deja huella en todos lados, y es realmente para mí, hermanos, un orgullo. Como así también las otras personas que estudian en todas partes del mundo conmigo, realmente estoy orgulloso de ellos al ver las cosas que están logrando por las cosas que me cuentan que hacen. Estoy muy agradecido a Dios por eso. Hoy nos toca ver la clase número 44 de la lluvia tardía, de la serie de la lluvia tardía denominada El poder de la lluvia tardía, parte 9. Y dentro de la parte 9 vemos un subtítulo que se llama La lluvia tardía nos perfecciona, parte B. Entonces repito, hermanos, clase número 44, El poder de la lluvia tardía, parte 9. Y dentro de esta clase vemos La lluvia tardía nos perfecciona, parte B. Así que, como es de costumbre, hermanos, y antes de continuar con la clase, vamos a invocar la presencia de Dios poniéndonos de rodillas lo que podamos acá por el espacio. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todo el trabajo que nos permites realizar para ti. Gracias, Señor, porque podemos testificar de Cristo y podemos dejar huella en este mundo, tratando de iluminar a la gente para que te conozca más. Querido Dios, te pedimos que nos des el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, y que te quedes con nosotros ahora guiándonos en esta clase bíblica. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, clase número 44 para los que están anotando, El poder de la lluvia tardía, parte 9. Y lo que hoy nos toca ver, hermanos, es La lluvia tardía nos perfecciona, parte B. Y estamos continuando con estos aspectos que entran dentro de la lluvia tardía, pero que nos lleva a tener consuelo, porque nos lleva a saber que con la lluvia tardía logramos la perfección, pero logramos la perfección cristiana bíblica, no la perfección absoluta predicada por los fanáticos que no entienden el camino de la perfección. Y sin embargo, a pesar de que con la lluvia tardía vamos a lograr una perfección elevadísima y vamos a ser muy semejantes a Cristo, hermanos, muy semejantes a Cristo, cabe destacar que yo me tengo que tirar para la otra parte ahora y rebatir la posición fanática del perfeccionismo, que es lo que están predicando los grupos disidentes, los grupos anti-iglesia adventista y los grupos antitrinitarios. Por eso, hermanos, antes de comenzar, ahora voy a hacer al revés y voy a comenzar con la cita del Espíritu de Profecía que habíamos tocado ayer y que se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 509. Testimonio para los Ministros, página 509, que dice lo siguiente. Dice así: oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Cada vez que asistamos a una reunión, deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección.
Si oramos con fe por esa bendición, la recibiremos tal como Dios lo ha prometido. Es impresionante, hermanos, lo que dice Testimonios para los Ministros, página 509, porque dice que tenemos que depender de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. O sea que ha quedado bien claro que lo que trae perfección es la lluvia tardía. Por eso es que cuando descienda la lluvia tardía, hermanos, vamos a alcanzar la perfección bíblica y vamos a quedar asegurados con la lluvia tardía para reflejar el carácter de Cristo y seremos semejantes a Jesús. Seremos muy semejantes a Él. Pero decir que no vamos a tener naturaleza pecaminosa, decir que ya uno no peca más, decir que uno alcanza la perfección de la carne en esta tierra antes de la venida de Cristo, eso es mentira. Decir que uno no va a pecar más y que no va a tener tendencia al pecado, hermano, es decir que uno alcanza la perfección de la carne en esta vida y en esta tierra, y eso es mentira, hermanos. La perfección de nuestro cuerpo, como lo vamos a ver en esta tarde, lo vamos a alcanzar recién en la segunda venida de Cristo. Por eso, con esta segunda clase que vamos a estudiar hoy, se va a potenciar la clase que hemos estudiado ayer, y ya ningún grupo antitrinitario o reformista o antiiglesia con la doctrina falsa del perfeccionismo les va a querer venir a avasallar a ustedes su creencia. De manera que si nosotros vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 4, versículo 18. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente. Y aquí nos habla de un constante crecimiento que nosotros tenemos que tener en cuenta para no caer en el error de los antitrinitarios. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros vamos creciendo, 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 y de una manera ideal está hablando aquel versículo, hasta que el día es perfecto. Es una manera genérica de hablar que tiene la Biblia. Y cuando dice que el día es perfecto, se está refiriendo, hermanos, a una perfección relativa. Porque nosotros vamos a ver que cuando Pablo murió, cuando Pablo fue martirizado, él no dijo, ya soy igual que Cristo, ya no peco. Cuando Salomón murió, no dijo, ahora que ya estoy viejo, ya soy igual que Cristo, ya no peco. El rey David no dijo, bueno, ahora que voy a morir, ya soy igual que Cristo, estoy en mi cama, viejo, enfermo, ya soy igual que Cristo, ya no peco, ya no tengo tendencia pecaminosa, ya soy perfecto. Job, cuando murió, no dijo, ya soy igual que el Mesías que ha de venir, ya no peco, ya no tengo tendencia pecaminosa, ya soy perfecto. Nadie, hermanos, jamás ha dicho nada semejante. Pedro tampoco lo ha dicho. Ninguno dijo, ya soy perfecto, soy igual que Cristo, ya no peco, ya no tengo naturaleza pecaminosa, ya no tengo tendencia al pecado. Nadie jamás ha dicho semejante barbaridad desde el punto de vista teológico. Nadie nunca ha dicho semejante barbaridad. Sino que cuando se nos habla de perfección, es una perfección relativa en nuestra dimensión humana, de acuerdo a las capacidades físicas, mentales y espirituales que nosotros podamos llegar a tener. Entonces estamos contentos porque podemos alcanzar la perfección, pero no la perfección absoluta. No la perfección del perfeccionismo satánico, no la perfección malentendida de los grupos disidentes, sino la perfección bíblica tal y como está enseñada, que es una perfección relativa que nosotros experimentamos en nuestra dimensión humana de acuerdo a nuestras capacidades físicas, mentales y espirituales con las cuales Dios nos ha dotado. Y dejando bien en claro también que la perfección máxima se la alcanza cuando uno queda asegurado con la potencia del Espíritu Santo. Pero hermanos, para entender la perfección bíblica, nosotros tenemos que entender
que la perfección bíblica se da en el camino de la perfección. ¿Y sabían ustedes que para entender la perfección bíblica hay que entender el camino de la perfección? Y muchos hermanos no entienden el camino de la perfección, y los antitrinitarios tampoco, hermanos, entienden el camino de la perfección. Y sin embargo la Biblia habla de eso. Vamos al Salmo 101. Si nosotros vamos al Salmo 101, dice lo siguiente. Salmo 101, versículo 2 y 6. En el Salmo 101, versículo número 2 y 6, dice así. Y por favor presten atención a lo que vamos a estudiar, porque la Biblia es bien clara con respecto a estos conceptos, y yo no sé por qué todo el fundamento bíblico que yo doy no lo dan los antitrinitarios. Solamente dan lo que a ellos les conviene. Entonces vengo yo y doy la otra parte que ellos no quieren mostrar. Por eso, hermanos, en el Salmo 101, versículos 2 y 6 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. ¿Y cuándo viene Jehová a nosotros? Jehová viene a nosotros cuando nos da su Espíritu Santo, cuando nos convertimos. Cuando nosotros nos convertimos, Él viene a nosotros con su Espíritu Santo. Pero también hay otra forma en que Él viene. Él puede venir con potencia aparte. Pero hay un problema. Los que dicen que el Espíritu Santo no existe, por ejemplo, los antitrinitarios y los testigos de Jehová, los binitarios, los unitarios, los unicitarios, todos esos grupetes, dicen que el Espíritu Santo no existe. Por lo tanto, al negar la existencia del Espíritu Santo como tercera persona de la deidad, cortan el lazo con la divinidad, y Jehová no puede venir a ellos, y por lo tanto no pueden entender el camino de la perfección. Y por eso es que terminan hablando barrabasadas, y después se creen los Cristos, los ungidos, los Elías, los Eliseos, los nuevos Mesías, porque no entienden. Por eso dice clarito la Biblia: entenderé el camino de la perfección. Noten que hay que entender el camino de la perfección. No podemos hablar barrabasadas, hay que entender el camino de la perfección. Entenderé el camino de la perfección cuando viniereis a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. O sea que nosotros entendemos por esto que para entender la perfección bíblica hay que entender el camino de la perfección. Y para entender el camino de la perfección, Jehová tiene que venir a nosotros con su Espíritu. Y entendemos entonces que el camino de la perfección es un camino que nosotros tenemos que recorrer, por el cual nosotros tenemos que andar, y por el cual nosotros tenemos que andar toda la vida. Y ahí es donde nosotros podemos entender un poco más la carrera de la santificación, donde nosotros vamos creciendo, 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 y todos nuestros defectos dentro del camino de la perfección son suplidos por la justicia de Cristo. Sin embargo, hermanos, vamos a entrar un poco más de lleno a este estudio, y en esta clase que nosotros estamos estudiando en esta tarde, hermanos, ya finalizando el sábado, vamos a dejar en claro que el perfeccionismo no existe por ningún lado en la Biblia. Sí existe la perfección bíblica, pero cuando hablamos de perfección vamos a notar, por los mismos contextos de los textos bíblicos, que es una perfección relativa, no absoluta. Y por ejemplo, vamos a Job capítulo 1, vamos a estudiar el ejemplo de Job. Vamos a Job. En el libro de Job capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 y 8, y por favor presten atención. En los versículos 1 y 8 dice así: hubo un varón de la tierra de Uz, por ahí por la zona de Arabia era esto, hermanos. Hubo un varón de la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto,
Y noten, aparte de perfecto era recto, y aparte de recto era temeroso de Dios, y aparte de temeroso de Dios era apartado del mal. Encima nosotros le sumamos más y decimos era ultra perfecto, súper perfecto, hiper perfecto. Pero vamos a ver cómo es entendida la perfección bíblica. Y en el versículo 8 leemos: y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Al estudiar todo este fundamento bíblico, hermanos, descubrimos que Jehová dice que había un hombre que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que existe la perfección bíblica. Nosotros podemos leer que no lo dice un hombre. Jehová dice que él era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Pero no nos detengamos ahí. Por favor, sigamos leyendo Job capítulo 2, versículo 1 al 3. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Presten atención. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección? Otras versiones dicen integridad, pero yo siempre leo la versión antigua, que es la que más se apega al original hebreo y arameo, en este caso. Y acá está diciendo: y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa. Y leemos los versículos 9 y 10. En los versículos 9 y 10 dice: díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job. No pecó Job, pero en todo esto. Claro, además relativo, porque dice retiene, o sea que en algún momento él, si se apartaba de ese camino, va a poder perder a la perfección. Claro, porque dice: aún retienes. La mujer le está diciendo: deja de retenerla, sí, por más que eres perfecto, no es necesario que retengas esto, mira el sufrimiento que estás teniendo. Y noten qué maravilloso que era Job, que dice la última parte del verso 10, en todo esto. No dice en toda su vida, sino en esta situación actual, en todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, metidos de lleno ya en este estudio bíblico, estamos viendo con todo este fundamento que gracias a Dios la perfección bíblica existe, y nosotros tenemos que luchar en la gracia de Dios, dentro de la gracia de Dios, con la gracia de Dios, para que nosotros podamos obtener y lograr esa misma perfección bíblica que tuvo Job. Pero nosotros vamos a ver en esta tarde, a lo largo de todo el libro de Job, por ponerles un ejemplo, que esa perfección bíblica no era no pecar nunca, y no era, hermanos, el no tener tendencia al pecado. Job sí pecaba, y Job, hermanos, sí tenía tendencia al pecado, pero no practicaba el pecado. Él era fiel, era obediente, era apartado del mal. Cuando Jehová está diciendo que Job era apartado del mal, está hablando de la manera genérica en la parte que tiene que ver con la voluntad humana. Pero no está diciendo que él nunca pecó, ni está diciendo que él no tenía tendencia al pecado. Por ningún lado dice el libro de Job que Job no tenía tendencia al pecado o que nunca en su vida pecó. ¿Dice el libro de Job que Job nunca haya pecado? ¿Dice el libro de Job que él no tenía tendencia al pecado?
No. Por lo tanto, en este estudio bíblico vamos destrozando, hermanos, la postura antitrinitaria que habla de que la perfección bíblica, según ellos, es no pecar nunca después de un tiempo, llegar a un punto en no pecar nunca. Ellos, pobrecitos, creen de que el perfeccionismo cree de que llega un punto en que tú no pecas ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en palabra, ni en obras. Claro, lo que quiere decir acá, si entiendo, es que Dios dice que era perfecto, pero después dice, pero no pecó en eso, quiere decir que estaba la posibilidad de que peque en otra cosa y aún así era perfecto. Claro, como ya lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Para que un ser humano no peque ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en palabra, ni en obra, aparte de luchar con toda la fuerza de su alma, no tendría que tener tendencia al pecado. Porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, te dice clarito que no hay hombre que no peque. Entonces, fíjense, hermanos, aquí viene este concepto. ¿Se acuerdan del tiempo de angustia de Jacob? ¿Qué pasa en el tiempo de angustia de Jacob? Ya están sellados los hijos de Dios, ya están sellados para salvación, ya han recibido la lluvia tardía, pero ¿qué pasa en el tiempo de angustia de Jacob? Dudan de que Cristo los haya perdonado. Se mueren de miedo, se le baten las rodillas unas contra otras y piensan que Cristo no los va a perdonar. ¿Y por qué dudan si eso es pecado? La falta de fe, la duda, ¿qué es? ¿Es justicia o pecado? Es pecado dudar. Y ellos dudan de que Cristo los haya perdonado hasta que Cristo extiende sus manos y les dice, bastaos mi gracia. Y recién se ponen contentos. Pero hasta el momento estaban dudando, y durante todo el tiempo de la angustia de Jacob, que va a durar aproximadamente 15 días, están afligiendo sus almas porque dudan de que hayan sido aceptados por Dios. Por eso es que están clamando, sino ¿para qué van a clamar? ¿Para qué sería entonces la angustia de Jacob? Se meterían directamente en una cueva y esperan ahí los 15 días y no se hacen más problema. Pero ¿por qué dudan de ser aceptados? Hermano, la duda es pecado. Y si no, lean el conflicto de los siglos, qué es lo que pasa en el tiempo de la angustia de Jacob, cómo el pueblo de Dios afligirá su alma, porque como Jacob pensarán de que Dios no los ha perdonado, dudarán de la aceptación por Dios. Hermano, la duda es pecado. Entonces nosotros podemos ver que hasta el último las flaquezas del ser humano se manifiestan. Pero ¿por qué Cristo los perdona? Porque con toda su voluntad, a pesar de sus defectos inherentes en su naturaleza humana, se aferran de su Salvador. El único que sí realmente es perfecto, hermanos. Si el ser humano alcanzaría la perfección absoluta del perfeccionismo, como dicen ellos, no tendrían por qué dudar en el tiempo de angustia de Jacob. Así mueran, así los maten, así los golpeen, así los torturen. Muchos cristianos de la Edad Media que eran torturados y martirizados no dudaban de Cristo. La mayoría no dudó, fue al cadalso. Otros sí, pero la mayoría no, y eran quemados y torturados. ¿Y por qué dudan ahora en el tiempo de angustia de Jacob? ¿Por qué tiene que ser la angustia de Jacob? ¿Qué le pasó a Jacob? Vayan a estudiar qué le pasó a Jacob en Génesis 32, cuando él lucha con el ángel. No te soltaré si no me bendices. Luchen con Dios. Si no me bendices, se olvidan de que ellos ya están aprobados. Pero la presión de las circunstancias los hace trastabillar, los hace temblar. Entonces, las flaquezas del ser humano, hasta que venga Cristo, hermanos, las tendremos. Entonces, vamos a entender, la Biblia dice que Job era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vienen los perfeccionistas y dicen, mira, Job ya no pecaba más, era sin tendencia al pecado, logró la perfección, ya no pecaba. Aquí tenemos un claro ejemplo de perfección bíblica. Pero vamos a ver a lo largo de la Biblia si es así o no. Vamos a ir, hermanos, rápido a Job capítulo 7, versículo 20 y 21, rapidito. Job capítulo 7, versículo 20 y 21. Dice lo siguiente, hermanos, presten atención. ¿Cómo comienza el versículo 20? Rapidito, a ver, ¿qué dice?
Si he pecado. Ahí nomás. ¿Saben cómo dice mi versión? Pequé. ¿Pero qué no era perfecto? ¿Qué no era recto? Otras versiones dicen si he pecado. Hermano, no dice así. El original hebreo dice pequé. Pequé, dice. Pequé. ¿Pero qué te haré, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has puesto contrario a ti? Y que a mí mismo sea pesado. Versículo 21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Y por qué dice Job que le quite su rebelión y que le quite su iniquidad si él no tenía nada ya? Si él no tenía nada, si él era perfecto, según los perfeccionistas, ya no pecaba más, ni tendría tendencia al pecado, ni tenía naturaleza pecaminosa. Pero dice, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi pecado? Pero Job, si Dios dice que vos sos perfecto y vos mismo tenés la sana conciencia de que has guardado la ley, ¿qué rebelión y qué iniquidad te va a quitar? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no seré. Job tenía buena conciencia porque él guardaba la ley. Y él sabía que él guardaba la ley. Él tenía la paz de la buena conciencia, típica de todo hombre que vive practicando la ley. Job era un hombre que no era como nosotros, que nosotros nos basamos mucho en la teoría. No, Job era pura práctica. Y ustedes no saben el gozo y la satisfacción que da el practicar los mandamientos de Dios. Y él tenía la buena conciencia de la aprobación de Dios. Él sabía que era fiel y Jehová sabía que era fiel. Y Jehová le daba testimonio a él, le daba testimonio a Satanás, le daba testimonio a los demonios, le daba testimonio a todos los ángeles del cielo en esos concilios que vemos en Job capítulo 1 y Job capítulo 2, esos concilios celestiales. Jehová daba testimonio ante todo el universo de que Job era perfecto. Pero ¿por qué Job reconoce de que él puede tener rebelión y iniquidad? Porque Job conocía su naturaleza pecaminosa. Pequé, ¿qué te haré a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has puesto contrario a ti y que a mí mismo me sea pesado? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no seré. Job le está diciendo, Señor, yo sé que soy un pecador, así que si tengo rebelión y pecado, perdónamela. Pero mi versión antigua es más fuerte. Mi versión antigua dice, en realidad yo he pecado, perdóname mis pecados. Eso es lo que está queriendo decir. La versión de ustedes es más simple, dice, quizás si he pecado, quizás si tengo rebelión y pecado, perdóname. No. La versión antigua es más fuerte y dice, pequé. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y mi pecado? Entonces Job, que era súper espiritual y tenía revelaciones divinas a su mente, ¿por qué él no proclama su perfección y por qué él no dice yo soy perfecto? Y esto me pasa porque soy perfecto. Incluso en todos los diálogos de Job vamos viendo cómo hasta él llega a dudar del por qué Dios actúa así. El pecado de la duda, por mucha fe que tenía. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, con el mismo libro de Job te voy mostrando que no es tan así. Si hacemos la comparación de texto, descubrimos que la perfección a la cual se refiere la Biblia es la perfección bíblica. La perfección relativa, no absoluta, no la del perfeccionismo. Sigamos leyendo, Job capítulo 9. En Job capítulo 9 leemos primeramente los versículos 1 y 2 y dice lo siguiente. Y respondió Job y dijo, ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Puede venir el hombre y decir yo soy perfecto y queda justificado? Sigamos leyendo, versículos 14 y 15. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras estudiadas? Que aunque fuese yo justo, no responderé. Antes habré de rogar a mi juez. ¿Qué le va a rogar? Perdón, protección, ayuda, socorro.
Pero noten lo que sigue diciendo, versículos 20 al 22, y presten atención a lo que estamos estudiando, hermanos. Tomen nota porque por ahí se van a encontrar con los antitrinitarios y tienen que estudiar bien a fondo estos textos. Versículo 20 al 22 y dice lo siguiente. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. ¿Qué pasa si yo digo, ¿saben qué, chicos? Yo ya he alcanzado la perfección, ya no tengo tendencias al pecado, ya no peco, soy igual que Cristo, soy perfecto, tengo carne santificada. ¿Qué pasa si me entro a justificar? ¿Qué me condena? Mi boca me condena por hacerme el pícaro, hermanos. Todo aquel que se hace el pícaro y se empieza a creer con perfección absoluta, lo condena automáticamente su boca. Lo condena automáticamente su bocota, hermanos. Pero sigamos leyendo. Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. ¿Qué pasa con los que se empiezan a creer perfectos y ya llega un punto en que creen que son perfectos y no pecan más y no tienen naturaleza pecaminosa? Se condenan a sí mismos. Son impíos, son inicuos. ¿Ve cómo parecía que hasta ahora no iba teniendo sentido el estudio, pero de a poquito va a ir teniendo sentido? ¡Ojo! Y eso que Dios dice que Él era perfecto, y dice, pero Señor, yo no puedo decir eso, porque yo sé de qué estoy hecho, Señor. Que vos me alabés es una cosa, pero que yo venga con mi boca sucia y me alabe yo, eso no es correcto, no es competente, hermanos. Pero ¿saben qué? Hay gente con boca sucia, hermanos, que llega a decir que son perfectos. Dice así, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Bien que yo fuese íntegro, no conozco mi alma. Al contrario, voy a reprochar mi vida, me voy a reconocer pecador. Versículo 22. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío Él los consume. O sea que hay perfectos, pero no en perfección absoluta. En una palabra, Job está diciendo, hay perfectos, pero no el perfecto que se cree perfecto de perfección absoluta, porque ese es un inicuo. Que está totalmente justificado delante de Dios por sí mismo. Claro, está hablando del perfecto que cree que está justificado totalmente delante de Dios por sí mismo. Y leemos, hermanos, el versículo 29 al 31, y por favor presten atención porque hay gente que no estudia cuidadosamente todo este fundamento bíblico. ¿Yo soy perfecto?, dice Job. Ajá. Job capítulo 9, versículo 29 al 31. ¿Qué dice el 29? Yo soy impío. Ajá. Job está reconociendo, hermanos, de que la perfección que logra un cristiano es una perfección relativa. Y que ante Dios tenemos una perfección absoluta por la perfección absoluta de Cristo que nos imparte a nosotros. La única perfección que nos cubre a nosotros, hermanos, es la de Cristo. Ahí sí yo puedo decirte que tengo perfección absoluta. ¿Y por qué tenés perfección absoluta? Y porque Cristo me ha cubierto con su justicia, que es perfecta. Hermano, ¿la justicia de Cristo tiene alguna mancha? ¿Tiene alguna debilidad? No, porque puede salvar hasta lo sumo a los que creen en Él. En Él sí somos perfectos, pero en Él, por nosotros nada, hermanos. Entonces noten lo que dice Job. Yo soy impío, pero ¿por qué está diciendo Job esto? Porque él reconoce que él tiene naturaleza pecaminosa y que no hay hombre que no peque. Yo soy impío, ¿para qué trabajar en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la misma limpieza, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. ¿Saben por qué? Porque por más, hermanos, que nos lavemos en lo más puro que en la justicia de Cristo, por más que yo me lavo en la justicia de Cristo, la justicia de Cristo, hermanos, me imparte esa justicia a mi espíritu, pero no a la carne. Porque dice que Dios condenó al pecado en la carne.
Cristo me imparte su justicia a mi espíritu, pero no a mi cuerpo, no a mi carne. Entonces, hermanos, nuestra carne siempre, hermanos, va a tener la ley del pecado de la cual hablaba Romanos capítulo 7, versículos 5 al 25, que lo hemos estudiado anoche. Entonces, ¿por qué Job en ningún momento enseña la doctrina del perfeccionismo absoluto? Él mismo te lo está diciendo en la cara. Porque no existe en la Biblia, hermanos. ¿Se van dando cuenta cómo viene la mano con esto, hermanos? Pero sigamos estudiando un poquito más. Job capítulo 10. Vamos al libro de Job capítulo 10. Leemos primeramente el versículo 2. En el libro de Job capítulo 10, versículo 2 dice: diré a Dios, no me condenes. ¿Y por qué lo va a condenar si él tiene perfección absoluta, como dicen los perfeccionistas fanáticos? ¿Por qué? Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo. Versículo 4 al 7. ¿Tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad? ¿Cómo? Pero si se supone que él era perfecto y ya no tenía, ni practicaba el pecado, ni moraba el pecado en él. O sea, no tenía naturaleza pecaminosa, como dicen los perfeccionistas. Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, sobre saber tú que no soy impío y que no hay quien de tu mano libre. Al final, ¿es impío o no es impío? Job está hablando en profundidad y él dice: yo no soy impío porque guardo la ley, pero soy impío porque tengo naturaleza pecaminosa y tendencia enemiga a Dios. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que está queriendo decir él en el contexto más amplio de la Biblia. Tengo justicia propia. Exactamente. Pero él está diciendo las dos cosas. Soy justo porque practico la justicia, pero siempre voy a ser impío porque en mi carne, es a saber, en mi carne no mora el bien, como dice Pablo. Si seguimos leyendo, queridos hermanos, vamos ahí nomás en el capítulo 10 al versículo 14 y 15. Y dice el versículo 14 y 15: si pequé, tú me has observado. ¿Cómo dice su versión? Si pequé. Pero ¿cómo dice si pequé? ¿Sí? ¿Que no es que ya no peca? ¿Que no es que uno llega a un punto en que ya no peca y que sabe que ya no peca? ¿Por qué dice si pequé? Ahora duda de su obediencia. No, lo que pasa es que Job sabía que uno puede tener hasta pecados que ni se da cuenta, hermanos. Están los pecados conscientes y los inconscientes. Ya lo vamos a ver eso enseguida. Si pequé, tú me has observado y no me limpias de mi iniquidad. Si fuere malo, ¡ay de mí! Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando harto de deshonra y de verme afligido. ¿En dónde, hermanos, aparece el perfeccionismo como lo enseñan los antitrinitarios en la Biblia? Y noten que yo estoy dando mucho fundamento bíblico, ¿no? El perfeccionismo bíblico que nos muestra la Biblia, y en este caso el libro de Job, no es el absoluto, sino el relativo, hermanos. La perfección relativa dentro de la dimensión humana, teniendo en cuenta que en nuestra carne, a saber, en nuestra carne no mora el bien. Si seguimos leyendo, mis queridos hermanos, vamos a Job capítulo 11. En el libro de Job capítulo 11, dice el versículo 4 al 11. Vamos a leer el versículo 4 al 11. Job capítulo 11, versículo 4 al 11, presten atención. Tú dices, mi conversar es puro, así decía Job, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y que te declarara los arcanos de la sabiduría, que son de doble valor que la hacienda? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? No. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Si cortare o encerrare o juntare, ¿quién podrá contrarrestarle?
Y ahora dice el versículo 11, por favor presten atención al versículo 11. Presten atención, hermanos, al versículo 11. Porque Él conoce los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Todos los hombres vanos tienen iniquidad. Pero si por si acaso alguien dice, no me queda en claro todavía esto, hermanos, sigamos leyendo. Ahí él está dando a entender que la perfección de Dios siempre es más profunda, más extensa, más ancha, más alta. Es más que la que uno puede llegar a tener. Claro. No podemos tener la perfección de Dios, ni mucho menos la de Dios hecho hombre. Siempre, no hay ningún hombre que haya llegado a ser igual que Cristo. No hay nadie, hermanos, que me muestren dónde está el que ha llegado a ser igualito a Cristo. Muy semejante, sí, todo lo que quieran. Súper semejante, todo lo que quieran. Pero un Cristo más sobre la tierra, que me disculpen, pero le hace falta un psiquiatra. ¿Sí? Vamos a Job capítulo 13. En el libro de Job, capítulo 13, leemos los versículos 15 y 16. En Job capítulo 13, versículo 15 y 16 dice lo siguiente. He aquí, aunque me matare, en él esperaré, empero defenderé delante de él mis caminos, y él mismo me será salud, porque no entrará en su presencia el hipócrita. Y leemos ahora, hermano, los versículos 23 al 26. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? ¿Por qué será que pregunta eso Job, si se supone que él ha alcanzado la perfección perfeccionista y ya no peca? ¿Para qué pregunta semejante barbaridad? ¿Para qué está preguntando semejante barbaridad, hermanos? Dice Job, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado. ¿Por qué esconde tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una arista seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Por qué Job sabía que era pecador? Él sabía que era pecador y que durante su juventud había pecado un montón, hermanos. Y me haces cargo de los pecados de mi juventud. Entonces, ¿en qué sentido era Job perfecto? Tenía la perfección relativa apoyada por la justicia de Jehová, porque la justicia de Jehová suple lo que siempre le falta al hombre. ¿Se va entendiendo? Leemos Job capítulo 15, versículo 14 al 16. Job capítulo 15, versículo 14 al 16, y noten lo que dice ahí, hermanos. Job capítulo 15, versículo 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Puede un hombre ser limpio, hermanos? Habla mucho de la justificación. Y que se justifique el nacido de mujer. He aquí que en sus santos no confía, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil. ¿Cómo es el ser humano, hermanos? Al tener naturaleza pecaminosa, ¿cómo es? Abominable y vil. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Así somos nosotros, hermanos. Ahora entienden por qué Salomón decía que no hay hombre que no peque, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, Primera de Reyes 8:46, Segunda de Crónicas 6:36, Proverbios 11:20, Romanos capítulo 3, versículo 10 y 23. ¿Por qué dice tantas cosas, hermanos? Porque estos hombres bíblicos sabían que el hombre es abominable, es vil y bebe la iniquidad como agua por la naturaleza pecaminosa que hay en él. Entonces, si vamos, hermanos, a Job capítulo 39, no vamos a leer todo el libro de Job porque nos vamos a dormir, vamos directamente al capítulo 39.
En el capítulo 39, hermanos, dice los versículos 34 al 38. Job capítulo 39, versículo 34 al 38 dice lo siguiente. A más de esto respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Y respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy perfecto, ya alcancé la perfección, soy igual que Cristo. ¿Dice así? ¿Qué le ha respondido? Dice el versículo 36. Y respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil. ¿Qué lo tienen al texto o no? ¿No lo encuentran? Job capítulo 39, versículo 34 al 38. Lo que pasa es que a veces varía en otras versiones, ¿no? A veces ese versículo pasa al capítulo 40. Dice así, hermanos, el versículo 36. Y respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, yo soy vil. Entonces, Jehová decía que Job era perfecto y tenía razón porque se estaba refiriendo a la perfección relativa dentro de la dimensión humana que es apoyada por la justicia de Dios cuando uno coopera con Él para obedecer. Entonces, Jehová dice que Job era perfecto precisamente porque es una perfección relativa apoyada por la justicia de Dios. Pero Job dice: yo soy impío, porque él está mostrando la otra óptica. Él dice: yo soy vil, porque él está mostrando la otra parte donde él reconoce que él tiene naturaleza pecaminosa y tiene tendencia al mal, por lo tanto tiene un corazón depravado. Se reconoce también entonces en el versículo capítulo 15 del 14:15 cuando dice: el hombre es abominable y vil. Todo hombre es abominable y vil, y él también se cuenta que él es vil. Entonces dice: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. ¿Quedó claro? No volveré a hablar. Yo soy vil y punto. Entonces, cuando Jehová decía que Job era perfecto, tenía razón, y cuando Job dice a Jehová que él es impío, también tiene razón, porque se está hablando de una perfección relativa, hermanos. La perfección bíblica relativa que nosotros alcanzamos dentro de la esfera humana con la ayuda de la justicia divina, en donde la justicia divina suple lo que al hombre le falta en su cooperación con Dios para obedecer. Aparte viene otro tema, hermanos. Viene también otro tema. Vamos al Salmo 19. Viene otro tema, hermanos. ¿Cuánto? Salmo 19, versículo 12 y 13. En el Salmo 19, versículo 12 y 13, viene otro tema, otro concepto y otro tema que también impide que el ser humano crea que va a ser perfecto. Y en el versículo 12 dice: los errores, ¿quién los entenderá? Hay errores y pecados que tú cometes que ni tú lo vas a entender, pero que son pecados. Por eso uno también debe pedir perdón a Dios por los pecados que no nos hemos dado cuenta, pero que capaz que lo hemos herido a Dios, lo hemos herido a mi prójimo y ni cuenta nos hemos dado. Y aquí habla de eso. Por eso dice la Biblia: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, pero con integridad relativa, y estaré limpio de gran rebelión con limpieza relativa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber pecados que son ocultos, que ni sabemos. ¿No ha pasado que tú le vas a decir: ¿por qué me has hecho sentir mal? Ay, no era mi intención, no sabía, te contestan. Yo ni sabía. Bueno, pero me has hecho sentir mal. Como dice acá, la misma soberbia se enseñorea del ser humano y el ser humano ni cuenta se da. Claro, la soberbia se enseñorea del ser humano y ni cuenta se da el ser humano. Entonces le pide el salmista a Dios que la soberbia, eso que a veces no nos damos cuenta, no se enseñoree de él, para que esté limpio de gran rebelión. Qué bueno es saber, hermanos, que nosotros alcanzamos la perfección bíblica y que cada día vamos pecando menos. Cada día vamos pecando menos. Va a llegar un punto en que casi no vamos a pecar. Pero decir
que soy igual que Cristo y que ya nunca más peco, eso, hermanos, yo no me lo trago. Que cada día vamos pecando menos y que quizás lleguemos a ser como Moisés, que casi ya no pecaba, estoy totalmente de acuerdo. Pero decir que yo voy a ser un Cristo sobre la tierra como Cristo, no hay ningún ser humano que lo haya logrado igualar a Cristo. No existe ese ser humano, no ha nacido ni nacerá. Por eso en Filipenses 1, hermanos, vamos a Filipenses 1. En el Nuevo Testamento, Filipenses 1. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, 2 y 6. Vamos terminando ya, quedan 2 textos. En Filipenses capítulo 1 leemos los versículos 1, 2 y 6. Y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Todos eran santos. Todos eran santos, hermanos. Y vamos a ver que le está hablando a la iglesia de Filipos. No se olviden de la iglesia de Filipos. Si todos los que están en la iglesia de Filipos son santos por la posición que tienen en Cristo. Por eso dice en Cristo Jesús. Pero noten bien, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Porque, hermano, en Cristo Jesús sí tenemos santidad completa, porque Él suple todo lo que a mí me falta. En Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si ya son santos, ¿por qué todavía hay que perfeccionar la obra? ¿Qué no son santos ya? ¿Qué no son santos ya? Claro, hermanos, pero también es una santidad relativa que también necesita seguir creciendo y perfeccionándose en Cristo Jesús. Y Dios va a perfeccionar nuestra santidad hasta el día de Jesucristo en nuestra dimensión humana. Entonces, les pongo un ejemplo. Capaz que yo me muero, llego a los 70 años y me muero. Aquí es la altura de Cristo, hermanos. Esta es la altura de Cristo. Y capaz que yo soy tan santo, tan bueno y tan puro que cuando yo me muero, llegué a alcanzar hasta acá. Entonces no llego a la estatura de Cristo, llegué solamente hasta acá. Entonces, para que yo tenga la perfección total para ser acepto ante Dios en el día de Jesucristo, ¿quién suple lo que me falta acá? Entonces Cristo dice: yo te suplo lo que te falta y ya te presento sin mancha ante mi presencia. Por eso es que la justicia de Cristo es nuestro resguardo, hermano, porque siempre Él suple todos mis esfuerzos imperfectos que yo tengo por obedecer. Y viene otro hermano que capaz que ha llegado hasta acá, y otro ha llegado hasta acá, y capaz que viene un hermano que tiene 3 días de cristiano, y recién está aquí, hermanos, noten, capaz que recién está aprendiendo la vida cristiana y solamente ni siquiera ha aprendido a guardar bien el sábado y lo mata un auto, lo aprieta un auto. Y ha llegado hasta acá nomás. Y todo lo que falta, hermano, hasta acá, ¿quién suple? Entonces dice Cristo: como tú creíste en mí, como tú confiaste en mí, siempre tenías una seguridad, mi justicia. Por eso dice, la justicia imputada es nuestro derecho al cielo. Y la justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo. Con la justicia imputada ya tengo derecho al cielo, y con la impartida Él me termina de impartir lo que falta para que yo llegue a la plena estatura de hombre en Cristo Jesús. Pero decir que un hombre ha llegado de un solo saque a ser igual que Cristo, o en toda su vida llegó a ser igual que Cristo, que me muestren a dónde está ese ejemplo. Y vamos al último ejemplo de la tarde, hermanos, el más fuerte, hermanos. Y es en la misma epístola a los Filipenses, en el capítulo 3. Primero, versículo 12 al 16. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16.
En Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16, dice algo sumamente importante, hermanos. Pero resulta, hermanos, que hay que leer el versículo número 9. El verso número 9, hermanos, dice lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora vamos al versículo 12 al 16. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pablo dice: yo todavía no alcancé la perfección. Pablo, cuando escribe a los filipenses, ¿ya era perfecto? Acá dice que no. Yo no he alcanzado la perfección de Cristo. No que ya haya alcanzado, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo, porque no sé si voy a alcanzar, por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. ¿De dónde sacan que yo alcancé si yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, ¿había alcanzado la perfección de Cristo? No. Pero noten lo que dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿qué? ¿O son o no son perfectos? Aquí está diciendo Pablo que nadie nunca alcanza la perfección absoluta, pero sí alcanza la perfección relativa. Es decir, yo procuro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Por ver si lo alcanzo, voy a ver si lo alcanzo, pero sabemos que nadie lo va a alcanzar. Pero la perfección relativa sí la alcanzamos. Por eso es que dice el verso 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Empero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla y sintamos una misma cosa. Pero noten que la perfección de la carne no se la ha conseguido, porque ahora viene el versículo 20 y 21. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, o sea, la segunda venida de Cristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. ¿Por qué tenemos un cuerpo de bajeza? Porque es a saber, en mi carne no mora el bien, mora el mal. Hallo esta ley, que el mal mora en mí. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para que recién ahí sea semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16 y versículos 20 al 21, está diciendo claramente que todos buscamos el ideal, todos quisiéramos ser como Cristo. ¿A quién no le gustaría ser igual que Cristo en todo? Y bueno, estamos siguiendo eso. Luchemos por ser igual que Cristo, pero ¿hay alguien que haya logrado ser igual a Cristo, igual que Cristo, igualito? No. Entonces, prosigo por ver si lo alcanzo, pero no hago cuenta de haberlo alcanzado ya. Pero todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Por eso, hermanos, la Biblia no habla de la perfección absoluta para el cristiano, pero sí habla de la perfección relativa. Entonces, cuando los antitrinitarios, los reformistas, los binitarios, los unitarios, los unicitarios, todos los grupos disidentes enseñan el perfeccionismo en la vida cristiana,
no tiene ningún sustento bíblico, porque por ningún lado de la Biblia se enseña semejante barbaridad. Y por eso muchos entran en ese fanatismo de decir que no van a pecar en nada, y más terminan pecando porque hasta después llegan a creer que su carne está santificada. O sea que ya se le ha extirpado la naturaleza pecaminosa de la carne, la tendencia al mal de la carne. Entonces, hermanos, comienzan a caer en ciertos fanatismos, que era lo que pasaba en los tiempos de la hermana Huay, que incluso sustentado con doctrina, porque era sustentado con doctrina, muchos locos salieron a predicar esas cosas y más terminaron pecando. Por eso, hermanos, qué bueno es saber de que podemos alcanzar la perfección bíblica, y que cuando venga la lluvia tardía vamos a ser asegurados, perfeccionados, y seremos semejantes a Cristo como siempre hemos soñado. Pero decir que vamos a ser igual que Cristo, eso no es bíblico, hermanos. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si terminamos acá con una oración? Nos vamos a poner de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque ha finalizado este sábado y hemos podido finalizar bien, haciendo todas las actividades que teníamos que realizar, trabajando para tu nombre, Padre. Estamos cansados, estamos agotados, Padre, pero con mucha satisfacción de poder haber trabajado para ti, iluminando a las personas. Bendice a los miles de hermanos que nos ven en directo o en diferido a través de internet. Y te pido por favor, Señor, de que te quedes con nosotros, Padre, y que nosotros podamos ser recipientes de la lluvia tardía. Perdona nuestros pecados. Nosotros no podemos justificarnos delante de ti. No nos creemos perfectos, no nos creemos limpios, sino que sabemos que somos pecadores. Y humildemente te pedimos que tú nos limpies de todo pecado con la sangre preciosísima del único que es perfecto en su totalidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.